Bueno, nuevamente muy buen día a todos. Gracias de nuevo por tomarse su tiempo para asistir a este webinar. Espero estén todos viendo mi pantalla, mi cámara y me escuchen perfectamente. Bueno, antes de empezar, les comento que al final pueden hacer todas las preguntas que necesiten hacer, van a ser atendidas y que este webinar está exclusivamente dirigido para agencias y diseñadores 3D que quieran mejorar tanto la calidad de sus proyectos como sus tiempos. Empezamos entonces. Este webinar va a estar también grabado y será enviado a todos ustedes los participantes luego de culminar la sesión. Así que empezamos. Vamos a ver un par de cuestiones. Muchas de estos temas, los estudios existentes me han preguntado. Si eres un estudio nuevo, capaz va a ser bastante útil si empiezas en house. Vamos a ver temas de iluminación, tipos de fuentes de luz, qué luces utilizar, cómo utilizarlas, settings recomendados, etc. Vamos a ver V-Mapping, qué significa el V-Mapping, para qué es importante en house. Like maps y mapas de textura, qué significan y por qué necesitamos utilizarlo, cómo optimizarlos. Vamos a ver workflow en producción, cómo optimizar los tiempos de los proyectos, hacer proyectos más rápidos con mejor calidad. Y sobre el Wide Generation Script, cuáles son sus ventajas y sus desventajas de utilizarlo y por qué recomendamos siempre utilizarlo. Al final vamos a ver los últimos updates y features que se han desarrollado en house y vamos a tener entonces la ronda de preguntas donde todos van a poder tirar sus consultas, van a ser atendidas en el momento que sean hechas también. Así que bueno, empezamos con el contenido. Vamos a empezar a ver iluminación. Vuelvo a dejar en claro que no es un webinar de Introduction to House. La idea es que muchos de ustedes ya hayan empezado a utilizar esto. Vamos a ver es cómo mejorar los proyectos que ya están haciendo y cómo llevar sus proyectos justamente al siguiente nivel en calidad. La idea es siempre enamorar al cliente con la calidad de sus proyectos, sobre cómo se ven. Así que, bueno, empezamos con el tema de las luces. Siempre recomendamos utilizar OmniLights para luces de habitación, lámparas y otras fuentes de iluminación. Recordemos que tenemos varios grupos de luces, así que vamos a ver este video rápidamente para ver cómo son posicionadas estas luces. Estos son OmniLights, son siempre luces estándar, siempre dentro de las habitaciones. Podemos poner luces en todas las fuentes de iluminación disponibles en la habitación. Pueden ser luces de techo, lámparas pequeñas de cama, iluminación hasta de televisores, iluminación de cocina, etcétera, etcétera. Fíjense que son simplemente OmniLights estándar, donde seteamos la atenuación a muy corta distancia, que la luz simplemente cubra digamos, el área de la habitación. Luego tenemos luces más pequeñas, que son justamente las que son utilizadas para luces tipo de lámpara, iluminación de televisor, pequeños bombillos, más que todo iluminación complementaria. Tenemos pequeñas lámparas, grandes lámparas, lámparas de techo, lámparas de pie. Lo interesante es que podemos agregar hasta 3 grupos de luces y cada una de ellas puede también tener su color en específico. Podemos tener, por ejemplo, luces cálidas para luces de techo, luces frías para lámparas de mesa. Podemos tener luces blancas, luces, sobre todo si tenemos habitaciones con luces LEDs que vienen ahora con varios colores, podemos agregar eso. Lo importante es que sea un solo color y un solo setting por grupo de luz. Podemos tener hasta 3 grupos de luces. Recordemos que deben ser nombradas en el engine como Light, Light 2 o Light 3. Vamos a ver la siguiente lámina entonces. ¿Para qué son utilizadas los spotlights? Usualmente lo podemos utilizar también para luces de interior, luces de techo. Su utilidad se va a ver más reflejada en luces de exterior, en luces de carro, luces de postes de luz. Y vamos a ver entonces este video sobre su configuración. Fíjense que tenemos 2 spotlights para cada faro de carro. Tenemos spotlights para postes de luz. Y básicamente también manejamos la intensidad y las atenuaciones tal cual como lo haríamos con una luz de interior. Esto lo hacemos para que la luz podamos focalizarla y podemos controlar un poco mejor dónde va a incidir realmente la iluminación de nuestra escena. Luego vamos a ver un poco más sobre las intensidades y los valores. Y esta presentación también la vamos a compartir para que pueda ser utilizada para referencia en futuro. Luego tenemos los Target Direct, que es la que recomendamos para los soles. Es muy fácil de manipular con el target. Podemos poner siempre el target en el centro de la escena y simplemente ir manipulando la fuente de luz principal, que sería esta, para darle el ángulo hacia donde queremos que incida la luz. Vamos a ver este video también entonces.
Vemos que siempre la luz la intentamos posicionar que entre a través de la ventana. Eso es lo mejor que podemos hacer para la calidad de las escenas. Si ponemos la luz que atraviese, que vaya a través de una pared, obviamente no se va a ver bien, no se va a ver mucho la calidad de la luz, no se va a ver que hay una fuente de iluminación externa a la habitación. Siempre, siempre vamos a recomendar las luces que pasen a través de la ventana. De esta manera tenemos los attenuation que también siempre van a cubrir un poco toda el área de la habitación. Y siempre, repito, súper importante que pase a través de la ventana. Esta intensidad en max puede ser de 0.8 a 1.3 y puede también estar colorizada para imitar un poco mejor la luz natural del sol. Recomendaciones de luces de interior. Como ya les comenté, está bueno utilizar al menos 2 grupos de textura, de luces para las escenas de interior. Vemos en esta escena, por ejemplo, tenemos luces de lámpara, tenemos la luz del sol que se refleja y que incide a través de la ventana de esta manera. Tenemos una luz en otra habitación que sería esta, que fíjense cómo incide en la cama. Tenemos varias luces. En una escena de interior usualmente tenemos unas 5 a 10 luces divididas entre 2 grupos de luz. Esto no va a afectar tanto los tiempos de bake y siempre le va a dar un mejor look and feel a la escena de interior que estén utilizando. Ubicar ciertas fuentes de iluminación estratégicas, como ya mencioné, bombillos, lámparas, televisión, laptops, cocinas, toda fuente de iluminación que tengan en el interior, en la escena de interior, está buena ponerlo y reflejarlo con una fuente de luz. Tener cuidado con las superposiciones. La idea no es tener hasta 20 luces en un pequeño espacio de escena. O sea, la idea es siempre poder distribuir bien las luces y que cada una de las luces que utilicemos incida sobre un espacio en específico. Eso juega mucho con el attenuation que utilicemos. No podemos utilizar attenuations muy grandes porque obviamente van a haber muchas superposiciones de luces en la escena. Esto sí puede hacer que se tarde bastante el bake de la escena. Y posicionar un único sol de modo que la luz ingrese por la ventana. No me cansaré de repetir esto, es súper importante. No pongan un sol que vaya a través de la pared porque si no es inútil tener un sol totalmente. Siempre que pase a través de la ventana, con cada escena que vayan a producir, siempre intenten que el sol pase a través de la ventana. Recomendaciones de luces de exterior. Usar al menos también 2 grupos de luces. Usualmente nosotros internamente utilizamos hasta 3 grupos de luces. Son básicamente los mismos conceptos que vamos manejando ya con las luces de interior. Vamos ubicando fuentes de iluminación estratégicas en apartamentos, en carros, en postes de luz. Toda fuente de iluminación que nos permita la escena, que tenga la escena, podemos ponerla para darle mejor calidad a la escena. Posicionar al menos 2 soles para iluminar completamente el edificio. Aquí podemos ver como un sol está en 45 grados para iluminar esta cara y esta cara del edificio. La idea es que cuando el edificio se rote se pueda equilibrar y no quede la parte trasera oscura. Es por esto que ponemos 45 grados del sol en estas caras traseras también. Esto hace que la iluminación sea constante y sea equilibrada en toda la escena. Solo cuando tenemos varios edificios, cuando tenemos un complejo alto de edificios en un proyecto grande, utilizamos un tercer sol que va a equilibrar justamente, por ejemplo, en el centro del edificio, de los 2 edificios, en las zonas oscuras, etcétera. Tenemos que tener también aquí cuidado con las superposiciones, varias luces incidiendo sobre el mismo espacio y siempre es recomendable tener luces internas en los apartamentos. Siempre, siempre. Vamos entonces con las recomendaciones de Blueprint para los exteriores. La calidad y el gusto por las luces sabemos que es algo bastante subjetivo, sin embargo aquí ofrecemos un buen rango para que ustedes puedan jugar y son los recomendados que nosotros utilizamos para dar unas luces lo más realistas posibles. Tenemos para exteriores entonces, son Sphere Radius. Esto va a incidir sobre la definición de las sombras que va a producir el sol o la iluminación que estamos haciendo de 1 a 5. Esto sería este valor acá, son Sphere Radius, podemos ponerlo en el caso de los soles de 1 a 5. Direct Light Contribution es el tipo de luz y el resultado de luz que más se asemeja a la realidad, de 1.1 a 1.9. Y luego tenemos varias contribuciones extras
como la indirect light y la ambient light, que pueden variar desde 0.4 a 0.8 y de 0.2 a 0.5 respectivamente. Para las luces bajamos un poco entonces el light sphere radius porque estas luces están un poco más cerca en la escena, no están tan lejos como el sol y los valores varían de 0.1 a 1. El Direct Light Contribution puede estar de 0.5 a 2.5. El rango es un poco más alto porque pueden ser luces de postes, pueden ser luces de apartamentos, pueden ser muchísimos tipos de luces que, bueno, lo ideal no es pasarse de 2.5 porque estaría quemando la zona de incidencia de la escena. Tenemos también entonces Indirect Light de 0 a 0.8 y Ambient Light también de 0 a 0.8. Pasamos para interiores. Son un poco diferentes. Usualmente no necesitamos tantas luces en una escena de interior, así que usualmente los valores son hasta más bajos. Tenemos un sphere radius de 1 a 0, Direct Light Contribution de 0.8 a 1.5, Indirect Light 0.4 a 0.8, Ambient Light 0.2 a 0.5 y las luces y los grupos de luces 0.1 a 1, 0.5 a 2.5 y 0 a 0.8. Fíjense que nosotros podemos también copiar las configuraciones de un grupo de luces. Si necesitamos que el SON 2 y SON 3 sean exactamente al SON principal, solo marcamos este check. En caso de que necesitemos variar y hacer otros grupos de luces totalmente diferentes, simplemente desmarcamos este check y se nos abrirán todos los aspectos y valores de configuración posibles. Podemos ver entonces lo que sería una escena bien iluminada, con muchísimas fuentes de iluminación, y la idea es que cada uno de ustedes pueda lograr este resultado con estos valores que ya les comenté. Fíjense que el sol está cambiando en cada una de las caras, que no hay una cara más oscura que la otra, o sea, hay un equilibrio de iluminación. Tenemos luces dentro de los apartamentos, tenemos cortinas, tenemos carros, tenemos personas. Son muchos detalles que, a pesar de que el cliente no pida por esto, al momento de entrar al proyecto y de verlo, les causa justamente el efecto wow, que es lo que queremos hacer. Fíjense que tenemos 173 luces, tenemos 2 grupos de luz, tenemos muchísimas luces configuradas en postes de luz, tenemos en la azotea, en las zonas comunes, tenemos 2 soles. Vamos a ver dónde están posicionados estos soles. Tenemos uno que está justamente, como les mencioné, incidiendo sobre 2 caras y el otro exactamente sobre el lado contrario de la escena. Esto va a hacer que justamente se genere un equilibrio en toda la escena. Bien, un par de malas prácticas y sugerencias. Superposiciones de UV. Un poco más adelante vamos a ver lo que son los UVs, y vamos a ver cuál es el resultado de tener superposiciones de UV. Altas resoluciones de Lightmap, esto también lo vamos a ver un poco más detallado más adelante, pero está bueno saberlo de una vez. Varios soles en un grupo de soles. Usualmente pasa que colocan varios soles y en vez de colocar el name convention correcto, juntan los 2 soles en un mismo grupo. Esto va a resultar en un sol, una iluminación bastante fuerte y no va a tener el resultado que queremos, que es que cuando giremos el edificio se equilibren ambos soles y ambas caras del edificio. Luces sin atenuaciones o atenuaciones muy amplias. Como les comenté, se juegan con las atenuaciones para hacer que la luz se controle sobre un espacio deseado de la escena. Si nosotros tenemos una atenuación muy amplia, empiezan a haber superposiciones de luces. Empiezan a haber una iluminación que no es tan adecuada, que no es tan realista, porque se sale de lo que un bombillo puede cubrir realmente, por ejemplo. Hacer mirror en luces. Esto es una también de las peores prácticas. Esto va a distorsionar el ángulo de incidencia de las luces, va a distorsionar los valores de las luces. Esto en 3ds Max va a causar estragos en sus luces. Nunca hagan un mirror de luces, siempre duplíquenla y modifíquenla. Nunca hagan un mirror de luces. Y muchos colores de luces en un único grupo. Como les comenté, podemos tener hasta 3 grupos de luces. Si nosotros en un solo grupo de luz ponemos varios colores, el mismo grupo de luz va a promediar todos los colores existentes y no va a tener el resultado correcto. Entonces, repito, por cada luz y por cada grupo de luz podemos tener únicamente un solo color. Sugerencias para la producción: trabajar por tipos de luces y hacer bake de un solo tipo a la vez. Si nosotros tenemos una escena y empezamos a iluminarla, crear toda una serie de luces, de soles, etcétera, y intentamos hacer bake, estos bakes nos van a tardar muchísimo. Si nosotros estamos todavía en una fase de prueba, obviamente vamos a tener que esperar unos cuantos minutos importantes en el bake.
Les recomiendo no hacer esto, ir probando fuente de iluminación individual. Necesitamos hacer, por ejemplo, cómo se vería una fuente de iluminación dentro de un apartamento. Incluimos esa fuente de luz en el apartamento y hacemos un bake draft solo con esa fuente de luz. Vamos así probando con varios soles, vamos así probando con varias fuentes de iluminación y vamos tweakeando y decidiendo exactamente los valores que vamos a utilizar. Pasa muy a menudo que a la primera que nosotros tenemos la escena y la iluminamos de una sola vez, realmente nos podemos encontrar con muchos errores en la escena, nos podemos encontrar con un resultado que no nos gusta tanto y modificando ya con la escena totalmente armada e iluminada nos vamos a tardar muchísimo más que simplemente decidiendo los valores de cada grupo de luces, de cada luz, de cada sol. Entonces, para concluir, les recomiendo siempre probar por grupo de luz, por sol o por fuente de iluminación. Guardar archivos de luz propios y reutilizarlos. Esto está bueno también cuando ya nosotros decidamos tener los valores y tengamos una buena experiencia con ciertos valores. Vamos a guardar solo esa iluminación, vamos a guardar los standard lights, vamos a guardar los soles, los omni lights, los spotlights, vamos a guardar una escena aparte. Esto va a hacer que sea muchísimo más rápido transformar una escena cuando ya la terminamos de hacer todo el 3D. Simplemente hacemos un merge de esas luces y ya estaría listo, ya no habría tanto problema y ya estaríamos utilizando unos settings que ya nosotros probamos. Siempre tengan un archivo de luces que sepan y conozcan que tienen un buen resultado. Guardar y hacer package aunque el proyecto no esté listo. Esto lo voy a estar repitiendo durante todo el webinar. Es súper importante guardar y hacer package aunque el proyecto no esté listo. Esto va a construir un caché en el servidor y va a hacer que los subsiguientes packages sean muchísimo más rápidos. Si nosotros guardamos y dejamos todo este proceso para el final, se nos va a complicar un poco bastante realmente porque vamos a tener que esperar tanto por el guardado cuando tenemos muchísimas escenas y dependiendo de la conexión a internet vamos a tener que esperar bastante y aparte vamos a tener que esperar unas cuantas horas por el package. Si nosotros vamos haciendo esto y vamos probando en todas las apps publicadas secuencialmente, vamos publicando de poco a poco, vamos viendo que los packages van a ser cada vez más rápido y con cada cambio que hagamos simplemente va a empaquetar y va a comprimir todas esas escenas nuevas realmente, no va a tener que pasar por las viejas. Entonces siempre les recomiendo prototipar y chequear el resultado que tienen poco a poco, no esperen nunca hasta el final, hasta tener todo el proyecto para hacer este proceso. Y utilizar el batch para hacer bakes complejos puede ser la noche, durante fines de semana, durante momentos en los que no estén activamente trabajando. El batch es una opción que está en el editor. Pueden seleccionar específicamente qué quieren hacer sobre cada escena, si quieren reimportarla, si quieren, por ejemplo, hacer múltiples bakes, eso lo va a hacer seguidos uno tras de otro y van a evitar que haya un proceso de bake mientras estén trabajando. Sabemos que el proceso de bake es bastante exigente con su computadora y puede ser que les evite trabajar tan rápido como quieran. Entonces siempre dejen los bakes completos para las noches, para los fines de semana, para momentos en los que no estén trabajando. Los detalles importan, siempre los detalles importan. Utilizar vegetación y textura de buena calidad, evitar repeticiones notables. Aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen como con un mismo árbol posicionado exactamente igual, se nota la repetición y no se nota nada orgánico. En la imagen de abajo, es exactamente el mismo árbol, pero rotado, escalado múltiples veces, escalado superior, inferior, y se nota mucho más orgánico, se nota que no es el mismo árbol, y al final sí es el mismo árbol. Entonces, mucho cuidado con evitar las repeticiones de esta manera. Esto sucede con texturas y sucede con objetos. Tengan mucho cuidado con eso, por favor. Agrega vida a tus escenas, peatones, carros, cortinas, elementos interiores. Ya vimos en la escena pasada cómo cambia una escena cuando todos esos elementos sean agregados. Al cliente usualmente, por más que envíe los planos y le interese ver la arquitectura, ellos también quieren ver un poco de vida, tal cual como hacen con sus renders, que agregan personas, que no es una escena fría, que no es una escena sin vida, que no es una escena digital. Agreguen toda la vida que puedan, agreguen personas viviendo, personas caminando, carros en la calle, luces. Eso, aunque el cliente no lo pida, le va a dar un toque mucho más de excelencia a sus proyectos. La simplicidad es buena. Obviamente tenemos que equilibrar justamente entre calidad y simplicidad. No podemos agregar y pasar horas y horas agregando 3000 luces a la escena. Vamos a intentar agregar solo las necesarias para hacer que el proyecto se vea excelente.
Bien, tenemos VMapping, Like Maps y texturas. Esto es un problema que he notado bastante con los estudios existentes y con los nuevos cuando empiezan a trabajar en house. Es importante que nosotros tengamos claro cuál es el concepto del VMapping y para qué necesitamos que esto esté claro en house. Nosotros tenemos, el VMapping sirve básicamente para mapear las caras de un objeto tridimensional a su textura. Nosotros tenemos, si creamos un cubo sencillo como este, por ejemplo, y le vamos a aplicar esta textura, si no creamos un VMapping correcto, se nos puede ver el objeto de esta manera. ¿Por qué? Porque todas las caras de ese objeto están mal aplicadas y están cubriendo todo el espacio de V. El VMapping y todo este proceso significa justamente eh, correlacionar las caras del objeto con su espacio en la textura. Totalmente diferente a lo que vemos ahora, donde cada cara del objeto, donde cada objeto poligonal está mapeado sobre la textura. Esto se nos va a dar entonces un resultado adecuado. Se ve que la textura ya está bien posicionada y no hay problemas. Repito, el proceso de VMapping es mapear las caras del objeto con un espacio determinado en este rango, que es el rango V, y esto usualmente contiene la textura que nosotros vamos a aplicar, o en otros casos el light map, o en otros casos otro tipo de mapas que vayamos a aplicarle al objeto. Entonces vamos a empezar a hacer diferencias. Para la textura utilizamos usualmente el canal 1. En otros procesos de producción podemos utilizar otros tipos de canales para la textura, para otros tipos de inputs de material. Es utilizado para mapear mapas de materiales, o sea, los bitmaps que nosotros vamos a agregar de diffuse, de specular, por ejemplo. El mapeado puede ser ubicado y escalado libremente. Podemos terminar con caras muy pequeñas, con caras muy grandes, con superposición de caras, no habría problema. Vemos el resultado mientras modelamos. Esto lo vamos a ver en 3 Max. Ahora, la diferencia con el Light Map es que el Light Map está usualmente en el canal 2, está separado totalmente del mapa de textura. Está utilizado por House Editor para bakear la información de luces. El mapeado tiene que estar ubicado y escalado de manera correcta, aprovechando al máximo el espacio asignado por la resolución y sin superposiciones. Y vemos el resultado al terminar el bake ya en el editor de House. Vamos a ver entonces un par de ejemplos. Tenemos un objeto como esta cama sencilla, y vemos que el canal 1, que es el mapa de textura, está ubicado un poco arbitrariamente. Tenemos objetos muy pequeños, varias superposiciones. Esto porque el canal 1 justamente tiene todo el atlas de las texturas que estamos utilizando. Podemos ver, por ejemplo, que es lo que está acá, serían las sábanas. Entonces estoy utilizando este pequeño mapa de texturas acá. Lo que está en esta área sería la tela blanca. Entonces básicamente en el canal 1, que es el mapa de textura, podemos ubicar los UVs y las caras del objeto como queramos, totalmente como queramos, con tal y la textura se vea bien. Ahora, ¿qué pasa si nosotros utilizamos este mismo mapeado para también el canal 2, que sería el light map? Al terminar el proceso de bake se va a ver como esto. Este va a ser el resultado final. ¿Qué está pasando acá? A pesar de que tenemos las texturas posicionadas correctamente, tenemos manchas y sombras. Esto es, porque repito, el canal 2 no puede tener superposiciones, no puede tener objetos muy pequeños, tiene que siempre aprovechar totalmente el espacio del campo V y sin superposiciones. Vemos aquí una diferencia como este. Son básicamente las mismas caras, pero todo tiene un layout mucho más coherente. Todo está ocupando su espacio individual y todo está en su máximo tamaño disponible. No hay nada que se salga del campo V, no hay nada que superponga con otra cara. Y esto va a dar un resultado mucho más coherente, que es como este resultado acá. Estas dos capturas son de House Editor. Así que es súper importante tener claro esto. Repito, para el campo de mapa de materiales, el canal 1, podemos ubicar las caras de V como queramos, pero no tenemos la misma libertad para el canal 2, que sería el light map, que sería justamente esto. Tenemos que ubicar siempre las caras y mapear todas las caras geométricas en un espacio en particular. Bien, pasa también muy a menudo que nosotros queremos combinar varios objetos o queremos optimizar un poco el tamaño de la aplicación. En esta imagen vemos, por ejemplo, cada objeto individual tiene su resolución y tiene su instrucción de bake, y todos tienen su mapa de V individuales.
pasa que si nosotros necesitamos optimizar bastante la escena, lo ideal es que hagamos attach de cada uno de los elementos. Esto va a disminuir obviamente muchísimo el tamaño, el tiempo de bake, el tamaño de la aplicación, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros tenemos ya configurada el mapeado del like map y nosotros hacemos el attach y no hacemos ninguna modificación en el like map, se va a ver como esto. Fíjense que los tres tienen casi la misma iluminación, los tres tienen problemas de bakeado, los tres no tienen ningún tipo de coherencia con respecto a la sombra que se supone que está casteando con esta pared. Lo ideal que cada vez que hagamos un attach de múltiples objetos, esto lo podemos hacer sin problemas para disminuir el peso de la aplicación, le hagamos un nuevo wrap. De esta manera vamos a tener un solo objeto como es este todo, y con un solo canal de un wrap, cada uno de los objetos va a tener su espacio individual y ahorita sí vamos a ver un resultado mucho más parecido a este. No podemos hacer attach de objetos sin hacerle un wrap. Vamos a ver entonces este video. Y esto pasa porque una vez que hacemos los attach, podemos ver acá que hay muchísimas caras superpuestas. Lo ideal es entonces justamente editando esto, haciendo que cada uno de los objetos y cada uno de los campos UV estén ubicando su posición individual. Esta es la única manera en que podemos obtener un resultado como este. No podemos dejar nunca un attach sin un wrap. Súper importante. Bien, vamos a ver entonces un poco el script de House en cómo nos va a servir justamente para esto. Son 3 pasos sencillos. Vamos a seleccionar el objeto. Este objeto necesita tener el nombre con el name convention correcto. Va a utilizar esta fracción del name convention para hacer el script y hacer un wrap. Bake igual 128. Vamos a seleccionar el canal en donde que necesitamos utilizar, donde necesitamos hacer un wrap y le vamos a dar simplemente un wrap. Entonces, cuando ustedes instalen el script de Max Script para Max, vamos a utilizar este cuadrante acá. Este cuadrante va a manipular los UVs de los objetos, los seleccionamos completo. Recordemos siempre checar que esté en el canal 2. Si de repente necesitamos hacerlo para el canal 1, que recordemos es de textura, simplemente seleccionamos el 1, no habría problema, pero siempre tenemos que tener claro que el 1 es para textura y el 2 es para el light map. Debemos asegurarnos entonces de que esté para el canal 2, nos aseguramos del ángulo de tolerancia y le creamos un wrap. El ángulo de tolerancia va a hacer que los island de los UVs sean más compactos, o sea, vamos a terminar con menos piezas, pero usualmente terminamos con más superposiciones o más oportunidades, más chances de que exista una superposición. Entonces, lo ideal es tener este campo entre 30, 45, de repente si sabemos que es un objeto con ángulos muy planos, muy de 90 grados, podemos ponerle 60 y no habría problema. Entonces, es súper importante que se conozcan esta parte del script y que es súper fácil hacer los UVs automáticamente en el canal 2. En caso de que no quieran utilizar o no tengan el script instalado, tengan en cuenta que sin tener el name convention correcto, simplemente importando a House va a tomar el elemento que no esté nombrado bajo ninguna norma y asumirá que es un objeto 3D. House automáticamente va a asignarle ese grupo de ser objeto 3D y va a crear un wrap automático con la resolución automática. Esto en caso de que, bueno, no tengamos muy claro lo que son los lag maps y simplemente necesitemos que House haga absolutamente todo por nosotros. Consideraciones para decidir el tamaño de las resoluciones de light maps. Tenemos que considerar siempre el espacio que va a ocupar el objeto en la pantalla. A mayor distancia de la cámara, menor resolución, por ejemplo. Mientras más pequeño sea el objeto en la cámara final, obviamente necesitamos mucho menos resolución. Si el objeto va a ocupar mucho espacio en la cámara, va a ocupar, digamos, el 50% del espacio de la cámara, tenemos que irle aumentando la resolución del light map. Considerar la forma del objeto. Si es un objeto con muchas caras, necesitarás más resolución, porque obviamente vas a necesitar más píxeles para bakear más caras del mismo objeto. Reservar la resolución de 1024 para objetos complejos con muchas caras. Cuidado con muchos objetos individuales con instrucciones de bakes muy altas. Esto puede colapsar la memoria en ciertos dispositivos ya cuando la aplicación esté publicada. O sea, no podemos hacer muchos objetos pequeños, muchos foliajes, por ejemplo, a 1024. Eso sería caótico tanto para el momento del package como para, digamos, dispositivos viejos.
Siempre reacomodar y rehacer el umbral del canal 12 si hacemos el attach de múltiples objetos. Esto ya lo vimos y ya vimos por qué debemos hacer esto siempre. Y objetos minúsculos con resoluciones muy altas. Seguimos un poco con el workflow en producción. Recuerden que en cualquier momento pueden hacer sus preguntas en el chat de Zoom y la vamos a ir atendiendo si es posible. Bien, ya vamos a entrar a un proceso de producción real con un proyecto real. Ya no estamos haciendo pruebas, así que necesitamos tener muchísimas cosas claras para hacer que este proceso sea lo más fácil de cumplir, lo más rápido para cumplir. Estas son recomendaciones propias que nosotros utilizamos y nos han agilizado bastante el proceso de producción, así que se las queremos compartir a ustedes para que puedan crear proyectos muchísimo más rápido, con mejor calidad en menos tiempo. Utilizamos hojas de diseño que nos permitan planificar el proyecto con antelación, presentarle al cliente y contar con su aprobación sobre el flujo de la aplicación. Esto hace que el cliente tenga una perspectiva mucho más clara de lo que va a recibir, cómo va a ser el flujo de su aplicación, cómo se va a dividir la arquitectura del proyecto y cómo esto va a ser trabajado. Si nosotros no tenemos claro esto desde el principio, es muy probable que cometamos errores graves, digamos, en la jerarquía, el momento de subir alguna escena, no conocemos el proyecto y hacemos algo que, bueno, luego en el resultado nos implica muchísimas más horas de trabajo. Esto nos va a decir que, por ejemplo, vamos a necesitar 5 keyplans, vamos a necesitar 15 escenas de exterior y nos va a hacer que todo ese proceso sea mucho más sencillo porque ya desde el primer momento lo tenemos claro. Detallamos en esta hoja toda la nomenclatura utilizada durante todo el proyecto. Esta nomenclatura la conservamos en todos los proyectos. Esto hace que sea muchísimo más fácil de encontrar para nosotros una escena en particular. No utilicemos nombres arbitrarios tipo escena 1 final, escena 5 final. Eso no funciona, se nos hace bastante difícil el proceso de producción. Así que siempre utilicemos nombres coherentes, puede ser APT, como por ejemplo por apartamentos, OF para oficinas, identificamos las categorías de la escena y le ponemos un número o puede ser algún otro nombre, pero siempre que sea lo más coherente posible para el caso de que necesitemos una escena en particular, nosotros sepamos específicamente cómo y dónde encontrarla sin tener que estar pasando escena por escena buscando cuál es lo que necesitamos cambiar. En este proceso del design sheet también preparamos y nombramos todos los archivos externos, nombramos los renders correctamente, usualmente recibimos renders con nombres de esa misma manera, render 1 final, exterior final, recibimos formatos en tipo TIFF, cosa que no podemos importar al engine, así que lo cambiamos también de formato, lo cambiamos de resolución si es posible, así que hacemos todo ese tratamiento de una vez desde el momento del design sheet antes de siquiera abrir House en primera instancia. Vemos cómo están los planos, preparamos el Body Generation Script. El Body Generation Script le podemos cambiar los materiales, le podemos cambiar cómo se construyen las paredes, cómo se construyen las ventanas, así que siempre hacemos todo ese proceso de preproducción antes de empezar un proyecto real. Este Design Sheet, como les comenté, permite conocer el proyecto en primera instancia y evita errores de desconocimiento. Facilita la configuración y testeo de la app al tener este panorama claro. También es importante que exista una aprobación del cliente. Esto, bueno, siempre sabemos que luego pueden haber más modificaciones del cliente, pero esto hace que las perspectivas y las expectativas del cliente sean muchísimo más claras y sepa exactamente qué va a recibir. Permite seguir un M-Convention de todos los archivos sean identificables y fáciles de encontrar y podemos decidir de una vez qué tipo de iluminación inmobiliaria utilizar antes de empezar. Luego les quiero mostrar algo súper importante que les va a agilizar bastante el trabajo en la jerarquía. Crear la jerarquía es un proceso de crear justamente el flow de la aplicación que va a empezar, por ejemplo, desde el edificio, desde un master plan y va a terminar en un apartamento, en una oficina. Sin embargo, muchos pueden hacer esto de manera manual, cosa que les puede llevar muchísimo tiempo. Nosotros desde la concepción de House creamos realmente un caché de propiedades y que podemos reutilizar para hacer que este proceso sea muchísimo más rápido. Esto nos va a quedar múltiples unidades con muchas propiedades con las mismas características y en la misma categoría sin necesidad de seleccionarlas una a una con cada unidad nueva. Vamos a ver entonces cómo funciona. Si nosotros agregamos un apartamento que sea nombrado APT1 con un blueprint y empezamos a seleccionar absolutamente todas las propiedades que necesitemos, solo necesitamos hacer esto una única vez. Vamos a ver cómo
como es creado en el video. Se seleccionan absolutamente todos y por esto también es bastante útil el design sheet, porque es donde vamos a decidir específicamente qué propiedades va a tener cada una de las unidades que vamos a agregar a nuestro proyecto. Vamos decidiendo con el estudio, con el cliente si quiere el label, qué tipo de precio, en qué unidad de moneda quiere el precio. Vamos a decidir si quiere integración con CRM, por ejemplo. Les repito que cualquier pregunta que tengan la pueden hacer. Una vez esto esté listo, fíjense que al clicar simplemente Add en una unidad nueva, ya está todas las propiedades creadas, ya está con el blueprint deseado y simplemente necesitamos modificarle el nombre. Eso es absolutamente todo lo que tenemos que hacer. No habría que ir unidad por unidad, no habría que volver a seleccionar cada una de las propiedades en el dropdown. Entonces es súper importante que tengan conocimiento de este tipo de caché. Ahora, este caché se puede perder una vez cierren el engine o cuando cambien de categoría, si dejan de utilizar apartamento, por ejemplo, y cambian a Keyplan o cambian a oficina, esto puede perderse. Entonces, a ver, una vez tengan este caché y lo hayan perdido, hayan cerrado, por ejemplo, el engine, hayan cerrado el editor, lo único que tienen que hacer para recuperarlo es simplemente clicar Edit en un apartamento que tenga las propiedades deseadas. Una vez cliquemos Edit en ese apartamento con las propiedades listas, nosotros podemos volver a simplemente clicar Add y ya vamos a tener el caché armado con todas las propiedades que necesitemos. Sugerencias para prototipado y testeado rápido. Ya les comenté que probar una luz que vayamos a implementar en una escena simple que contenga solo un par de elementos y la luz a probar. Esto lo podemos hacer con una pequeña escena dummy, un par de paredes, un par de elementos, de objetos, de mobiliario puede ser, y creamos todas las luces que necesitemos o que podamos pensar que vamos a necesitar en un futuro. Lo vamos utilizando ahí, vamos creando nuestra pequeña biblioteca de luces y luego la vamos a utilizar en todo el proyecto. Utilizar el Bake Draft en momento de trabajo activo para que el proceso sea más rápido. Obviamente esto va a tener un resultado de iluminación un poco menor en calidad, pero esto va a hacer que sea muchísimo más rápido y podamos dejar el full bake ya cuando no estemos trabajando activamente en alguna otra escena. Cuando se trata de modificar el mapa, esto es súper importante, rotar, posicionar, descargar nuevos puntos de interés, es mejor trabajar con extend bajos. Esto va a hacer que el tiempo de descarga y el tiempo de importación sea muchísimo más rápido. Esto pasa porque usualmente necesitamos ubicar el proyecto en una posición en específica y puede que nos tardemos muchísimo si vamos cambiando las coordenadas y con un extend de 2500 vamos cambiando, entonces se nos va a tardar el tiempo de descarga, se nos va a tardar el momento de importar, así que siempre ubiquemos en primera instancia nuestro proyecto sobre el mapa con extends bajos. Esto va a hacer que sea muchísimo más rápido de modificar. Al terminar con la iluminación deseada del mobiliario completo junto con la primera aprobación del cliente de ambos, pueden armar una escena con esos elementos para hacer merge en cada una de las escenas. Es súper importante tener la aprobación del cliente en primera instancia, por lo menos con una primera escena donde se decida y se acuerden entre ambas partes cuál es el mobiliario y el tipo de iluminación a utilizar. Esto luego lo podemos apartar totalmente de esa escena y podemos seguir trabajando con el resto de la escena, ya teniendo el mobiliario aprobado, la iluminación aprobada, podemos hacer simplemente merge del mismo mobiliario exactamente y simplemente preocuparnos por subir las paredes y subir la estructura de nuestro proyecto. Esto hace que el proceso de producción sea muchísimo más rápido porque no tenemos que importar toda la librería completa, sino que vamos importando justamente los objetos que ya son aprobados por el cliente. Utilizar la función de Merge en 3 Max nos permitirá hacer cambios de manera muy rápida. Con un par de texture cubes podemos hacer variaciones de acabados de manera eficiente. Esto es súper importante también si necesitan hacer acabados diferentes. Si el cliente les pidió, por ejemplo, un cambio de textura simple, luego de finalizar muchísimas escenas, lo ideal no es pasar por cada una de las escenas, abrir materiales, seleccionar otro mapa, sino que hay una manera muchísimo más fácil de esta. Es una manera más que todo lógica para lograr esto. Entonces, vamos a agarrar nuestra escena y vamos a cambiar estos 3 objetos. Vamos a cambiar el piso, la pared y el mobiliario de la cocina. Vamos a crear entonces 3 cubos sencillos que vamos a duplicar. Cada uno de estos cubos va a contener los 3 materiales de los 3 objetos que vamos a cambiar. Entonces vamos a extraerlos. Primero el piso, luego las paredes
y luego el mobiliario de cocina. A cada uno se le asigna de una vez dicho material. Y entonces se procedería a cambiar solo el mapa o los mapas que necesitamos cambiar en el editor de materiales. Vamos a cambiar, por ejemplo, tenemos que fijar que está utilizando el ID 15, vamos al ID 15 y vamos a reemplazar simplemente el diffuse del ID 15. Vamos a cambiarlo por Parquet 1. Vemos que ya cambió el material y seguimos con la pared. Hacemos lo mismo, vemos que está utilizando el ID 1, así que vamos al material y vamos a cambiar únicamente el ID 1. Esto lo pueden hacer con todos los IDs, pueden cambiar todos los mapas y todos los materiales que necesitan, sin problema. Y por último vamos al mobiliario de cocina. Vemos que ID está utilizando, que es el número 3. Vamos al número 3 y cambiamos el mapa. Perfecto. Una vez esto, la idea es que en los cubos nos quede también este cambio aplicado. Nos está quedando el material modificado en estos 3 cubos. Entonces vamos a agarrar Save Selected. Vamos a guardar únicamente esos 3 cubos. Vamos a guardarlo como Texture Cube. Y ya aquí solo haría falta abrir la escena que necesitamos cambiar los materiales, que necesitemos ejecutar el cambio. Y vamos a hacer Merge de ese cubo. Al momento de hacer merge del cubo tenemos que seleccionar siempre que utilice el material en la escena de merge. Vamos a seleccionar esta opción y vamos a hacerlo para los 3 materiales. Y ahí vemos como absolutamente todos los materiales cambiaron. Esto hace que sea muchísimo más sencillo, o sea, no pasaron ni 30 segundos y ya se cambiaron todos los materiales deseados en esa escena y va a ser mucho más sencillo que ya si el cliente, luego de que hayan terminado el proyecto, muchísimas escenas, necesita cambiar un material, sea muchísimo más fácil cambiarlo. Esta funcionalidad de Max de hacer merge nos sirve para todo. Podemos cambiar objetos de esta manera. Si necesita cambiar un mobiliario en particular, simplemente nombramos ese mobiliario de la misma manera, le hacemos merge y lo va a reemplazar automáticamente. Así que es súper útil esa opción de merge entre Max para aumentar muchísimo la velocidad de proyectos sobre los cambios. Vamos entonces con recomendaciones generales para un ambiente de producción. Les comentaba que es súper importante realizar packages constantes a pesar de que el proyecto no esté 100% listo. Por favor, no tengan miedo de realizar packages constantes. Con cada escena nueva que ya esté aprobada, hagan un package, pruébenlo con las aplicaciones móviles, pruébenlo con el browser. Realmente no les cuesta mucho tiempo absolutamente eso, así que no pierdan mucho tiempo esperando que se termine un proyecto 100% para hacer el package. Este proceso de construir el caché y el servidor de los subsiguientes packages será muchísimo más rápido. Entonces la idea es que vayamos construyendo este caché, vayamos construyendo esta aplicación y no esperemos hasta el final, porque si el cliente necesita la aplicación para el mismo día, podemos quedar muy, muy mal esperando por el package en el mismo día que lo tenemos listo. Pedir aprobación al cliente inmediata sobre al menos una escena de exterior y una escena de interior antes de seguir con todas las escenas. Súper, súper importante esto. Yo sé que depende mucho del workflow y el tipo de cliente que estén manejando, pero para evitar cambios innecesarios, para evitar tiempo perdido, no trabajen todas las escenas de una sola vez. Trabajen con las escenas más únicas, con las escenas más importantes y muéstrense al cliente. Una vez tengan la aprobación del cliente, pueden seguir adelante. Pasa mucho que por la premura de seguir avanzando perdemos muchísimo más tiempo cambiando 15 escenas por un solo cambio que haya enviado al cliente. Entonces es mejor que el cliente pueda tener listo todo en una sola escena y aplicar ese mismo cambio ya en el proceso de producción de las escenas restantes. Repito, se pierde muchísimo tiempo teniendo muchas escenas, teniendo que pasar una por una haciendo un simple cambio que simplemente pidiéndole la aprobación del cliente en primera instancia. Esto nos ahorra muchísimo tiempo, muchísimo. Y va aunado con la segunda recomendación, que es no trabajar con información incompleta. Eso es uno de los peores errores que podemos cometer. Si asumimos materiales, si asumimos que algo es porque no entendemos algo en el plano, por ejemplo, siempre pidámosle aprobación o consulta al cliente. No cuesta absolutamente nada y nos evita pasar por noches trabajando, acomodando errores que pudieron ser solucionados desde la primera vez. No trabajan con información. Si el cliente no les envía qué tipo de materiales van a utilizar para el piso porque están todavía en decisión, si el cliente no les envía planos en particular, nunca asuman, porque lo más seguro es que vayan a trabajar asumiendo y luego vayan a trabajar exactamente lo mismo, acomodando
ahora todos los errores que hicieron asumiendo información incorrecta. Optimizar los mapas de textura correctamente. No utilizar mapas tileables mayores a 512 por 512. Pasa muy a menudo que utilizan texturas de grama, por ejemplo, texturas de pared, texturas que son tileables. Recordemos que tileables son que se pueden repetir, no tienen bordes y hace que la repetición de la textura sea más orgánico. Entonces, para los renders usualmente se pueden utilizar sus tileables 2048, mientras más resolución mejor, pero en este tipo de aplicaciones real time, lo mejor que podemos hacer es, si es tileable, no hay absolutamente ninguna necesidad para utilizar la textura en 2048. Vamos a intentar siempre disminuir esa resolución de textura por debajo de los 512. 512 utilícenlo solo si la cámara se va a acercar mucho, pero no es necesario en absoluto utilizar una textura tileable de más de este tamaño. Reservar los mapas entonces de 1024 y 2048 para atlas de materiales. Los atlas de materiales son combinaciones de pequeñas texturas, pequeños mapas de textura que luego en el web vamos posicionando exactamente cuál queremos que se muestre en el objeto. Son combinaciones básicamente de muchísimos materiales en el atlas de materiales. Esto sí justifica obviamente tener mapas de 1024-2048 porque estamos juntando muchísimas texturas y muchísimos mapas en un solo archivo de bitmap. Construir bibliotecas organizadas listas para uso inmediato. Si ustedes están trabajando, si tienen rato trabajando no solo con House, sino con otros procesos de producción 3D, deberían empezar a armar sus propias bibliotecas, tanto luces que les gustan, mobiliarios que les gustan, texturas que les gustan. Esto para que simplemente agarrando el archivo y haciendo un merge a max ya esté utilizable. Nosotros tenemos muchas bibliotecas de objetos, ustedes pueden descargarlas. Sin embargo, si necesitan dividir, por ejemplo, tener un archivo de Max para objetos de baño, pueden hacerlo. Separen todos los objetos de baño, de cuartos, de lámparas, de camas y tenganlo en archivos aparte. Si necesitan amoblar entonces un cuarto, simplemente importen las camas, posicionen las camas y listo, eso sería todo. Eso hace muchísimo también más útil y más sencillo el proceso de producción que trabajando con una librería de 1000 y pico de objetos y tener que pasar uno a uno por ojo, separándolos cada uno. Tener respaldo editable. Creo que todos saben que los errores y los accidentes pasan, así que nunca está de más decir que tener respaldos editables, pueden ser en la nube, pueden ser un disco duro externo. Es súper útil, sobre todo si en House nosotros no almacenamos información FBX, no almacenamos información editables. Si ustedes pierden por algún accidente, pierden el archivo Max, pierden el FBX, nosotros no hay manera, lamentablemente, de que podamos recuperar eso. Así que ustedes son los únicos guardianes y protectores de sus propios archivos editables y sus propios FBX. No hay manera que nosotros podamos acceder a ellos. No ocuparse muchas cosas al mismo tiempo ni mezclar trabajos totalmente diferentes. Para eso justamente tenemos y creamos el design sheet. Si nosotros estamos amoblando una escena y tenemos que cambiarle la resolución a una imagen de render y luego tenemos que crear filtros, eso se nos va a complicar muchísimo el trabajo. Junto con la premura, junto con el deadline, se nos puede hacer absolutamente un desastre en la mente y podemos cometer errores bastante importantes. Así que siempre ocupémonos de una sola cosa al mismo tiempo. Una sola escena, vamos trabajando un solo exterior, un solo interior y así vamos. Una sola cosa al mismo tiempo. Yo sé que capaz en el momento realmente de producción las cosas cambian, hay muchas cosas que influyen en ese momento, pero siempre organícense de la mejor manera porque intentamos hacernos los pulpos y cubrir muchas cosas y al final terminamos perdiendo mucho tiempo arreglando errores que cometemos mientras hacemos eso, que justamente va también combinado con no trabajar bajo estrés por largos periodos de tiempo. Muchas veces pasa que estamos tan llenos de información, tenemos un deadline muy seguido. Esto es una de las recomendaciones más importantes que les puedo dar y es tan importante como cualquier otra recomendación técnica que ya hayan escuchado. Tómense un tiempo, si están estresados, para salir al balcón, para salir a respirar un poco de aire fresco, de respirar, de tomarse agua. Tómense un tiempo de descanso porque pueden ocurrir los peores errores que suceden durante un proceso de producción, van a ocurrir mientras más estresados estén. Estar estresados mientras están trabajando va a hacer que esos errores no se puedan encontrar la solución, se tarde muchísimo tiempo perdido intentando encontrar la solución porque la mente está ofuscada en muchísimas cosas. Entonces, la verdad es que vale mucho más tomarse 10 minutos, salir a respirar, que perder 40 minutos trabajando
la premura de estar trabajando sin parar. Por favor, no trabajen bajo estrés por largos periodos de tiempo. Sabemos que los diseñadores 3D tienen muchísimas cosas, tienen que estar pendientes de resoluciones, de objetos, de polígonos, así que no subestimen el descanso. Es una de las peores cosas que pueden hacer. Bien, vamos entonces con el Wall Generation Script. ¿Cuáles ventajas tiene utilizarlo? Muchos de ustedes no los utiliza, prefiere trabajar manualmente, cosa que está bien, pero tenemos que entender y me gustaría comentarles y compartirles todas las ventajas, a ver si podemos medir un poco entre el tiempo que trabajamos haciendo esto a mano y haciendo esto con el Wall Generation Script. Estoy casi seguro que el Wall Generation Script pueden hacer y producir escenas en mucho menos tiempo. ¿Cuáles son las ventajas? El name convention de los objetos siempre es correcto, siempre van a terminar con una buena resolución de lightmap, siempre van a terminar ya con los UVs de lightmap correctos, con los materiales asignados, con los grupos asignados, así que totalmente diferente si crean toda una estructura por su cuenta y tienen que ir objeto por objeto, nombrándolos, haciendo todo ese proceso. Un wrap y resolution de lightmap están automáticos, así que eso es otra cosa de la que tienen que no preocuparse. Estructura ya está optimizada y lista para utilizar. Las ventanas, el piso, las paredes, las puertas, las aberturas ya está perfectamente listo para usar. Poco tiempo de trazado de planos usualmente, y lo ideal es que sean unas media hora más o menos por levantamiento, sería lo ideal. Si ya conocen el script no necesitarían más de media hora para levantar una estructura completa. Y la reutilizabilidad de archivos para construir plantas distintas. Si nosotros empezamos trazando un key plan completo, por ejemplo, que tiene 5 apartamentos, nosotros lo que tenemos que hacer es eliminar el resto de apartamentos, eliminar los splines del exterior y simplemente vamos sacando apartamento por apartamento por apartamento. No tenemos que empezar de cero haciendo cada uno de los apartamentos. Entonces, esto hace que el trabajo sea muchísimo más fluido y aparte nos ayuda a conocer muchísimo más los proyectos. Vamos a ver entonces un poco este video. Este video está acelerado. Este tipo de levantamiento fue hecho en tiempo real en aproximadamente unos 14 minutos. En este momento está acelerado para que no dure más de 7 minutos, pero es tan sencillo como ir trazando justamente los splines de cada uno de los ambientes de la estructura que vamos a utilizar. Siempre hacia la derecha. Siempre imagínense que ustedes están dentro del ambiente y van a ver hacia su derecha, hacia su brazo derecho, y así van a empezar a trazar los planos. Pueden utilizar el snap, cosa que lo hace muchísimo más rápido, y así van trazando absolutamente todos los ambientes de su estructura. Este video está completo. Este video, cuando reciban la presentación, lo pueden ver un poco más a fondo. Ahorita lo voy a adelantar un poco. Una vez ya construido todo, simplemente tendríamos entonces que renombrar. Aquí me han pasado nada más 2 minutos. Y lo último que podemos hacer es, esto es súper importante acá, lo último que podemos hacer es la construcción de la pared exterior. Fíjense que pasa completamente por las ventanas. No se preocupen si de repente se olvidan de un par de vértex, simplemente pueden volver a hacer insertar y recuperan ese vértex sin tener que volver a quedar su línea completa. Esto hace que sea también muchísimo más sencillo el trabajo. Podemos hacer un cubo gigante y afinarlo luego de cerrar el cubo. Ya luego de esto tenemos nuestros splines completos. Siempre guardemos, obviamente. Y aquí lo que nos queda entonces es simplemente nombrar todos los objetos. Tengo este plugin que es bastante interesante, se llama Subspline, y fíjense cómo expone todos los IDs de los splines. Esto va a hacer que colocar estos IDs sea muchísimo más fácil. Se los súper recomiendo, se llama Subspline. Y vamos a poder ver de una vez qué es lo que tenemos que cambiar y qué ID tiene en este momento. Recordemos que para que el script funcione necesitamos asignarle los IDs, que es lo que va a definir exactamente qué va a ser construido sobre ese spline. En este caso estamos construyendo ventanas, donde la parte interior de las ventanas tiene el ID 2 y la parte exterior tiene el ID 3. Esto está combinado con un segundo número, que en este caso es 1, que va a definir qué tipo de ventana específicamente es. Entonces estamos utilizando la ventana número 1
y por eso estamos poniendo 21 para la parte interior de la ventana y 31 para la parte exterior de las ventanas. Fíjense que se ve entonces ya cuáles son las ventanas y qué ID tiene, entonces empezamos a trazar y a decidir cuáles son las puertas que necesitamos configurar. Cualquier pregunta, por favor, adelante. Bien, aquí lo que hacemos es decidir las puertas. Estas son puertas que estamos configurando y voy a adelantar un poco. Las puertas, recordemos que son 4 y 5, 4 para la parte interior y 5 para la parte exterior. Así que voy a adelantar un poco. Y aquí configuramos en los números 4. Y viendo los 4, vamos entonces a seleccionar el spline enfrentado y le vamos a poner el número 5. Hasta ahora van 5 minutos de producción, que en tiempo real deberían ser unos 8 minutos más o menos. Está adelantado este video 150%. Así que como pueden ver, no tarda mucho tiempo una vez que ya tengan este script bajo conocimiento propio. Y obviamente pueden tener referencia de esta presentación una vez haya terminado. El ID 10 lo utilizamos para no generar paredes. Y aquí lo que vamos a hacer entonces es crear el nombre correcto, que va a ser GenWaz en este caso, y le voy a decir un tema, que va a ser el tema 4. El team va a definir entonces qué tipo de materiales va a utilizar también y qué tipo de habitación va a crear. Hay una documentación bastante extensa sobre esto. En particular en este video se está utilizando Team 4 para todo, para simplemente hacer un proceso de renombrado mucho más rápido, y se va a ejecutar el script ya. El script en este caso no está modificado. Este script lo puede modificar el código si saben un poco de código, y puede modificar qué tipo de ventanas va a ser, cómo las va a hacer, qué tipo de habitaciones va a ser, qué tipo de paredes va a ser, la altura de las paredes, etc. Una vez que empiecen a ver este movimiento acá, significa que ya el script está correcto. Si esto no sucede, se les va a seleccionar usualmente el spline que está fallando y que no tiene coherencia con el script y por ende de error. Entonces aquí sencillamente en unos 15 minutos fue levantado todo este apartamento, toda esta unidad. Repito que pueden ver toda la documentación que está en el helpdesk para ver qué tipo de objetos va a crear, qué tipo de balcones, qué tipo de pisos, qué tipo de paredes va a crear. Y una vez tengamos este conocimiento, podemos entonces cambiar los teams en la escena y vamos a tener una aplicación y una escena mucho más parecida a lo que puede ser realmente la solicitud del cliente. Este material también recordemos que tenemos el Texture Cube y podemos hacer merge de otros objetos o materiales o textura y simplemente reemplazar eso. Pero lo importante de aquí es entender justamente eso, que hacer un levantamiento con el script es muy rápido, unos 15 minutos, 20 minutos, si lo conocen perfectamente. Esto obviamente se entiende que tienen que hacer una limpieza del plano del cliente, usualmente no llegan así de limpios, así que tienen que tener eso en cuenta, pero estoy seguro que va a ser muchísimo más rápido que hacerlo manual. Por último, vamos a ver entonces los últimos updates y features que tenemos en Houzed. Lo más importante que tenemos para mostrarles en este momento es la creación de formularios para el cliente final, para el cliente comprador que va a ver la aplicación. Estos son formularios que se van a poder acceder en su mayoría en el apartamento disponible. Aquí podemos ver dos, por ejemplo, Request a Quote y Reserve Now. Request a Quote nos va a llevar a una página donde el usuario final que está viendo la aplicación va a poder ingresar sus datos y le va a llegar por mail un correo, un PDF con la información de esa unidad que está solicitando. Por eso es necesario entrar a la unidad disponible porque es la información de esa unidad que se le va a enviar al cliente. Esto es un ejemplo del PDF. Este PDF no es modificable y vemos que tenemos qué unidades, las propiedades, el precio, cuántos baños tiene y su información textual. Tienen también la información del vendedor y la información de la persona solicitante.
Tenemos también el botón de Reserve Now, que nos va a llevar a otro formulario que nos va a permitir reservar la unidad. Esto usualmente lo hacemos con un agente, un vendedor real estate ya presente, porque se va a realizar un pago y se va a reservar totalmente esa unidad. Eso le va a permitir a los clientes, al real estate, a justamente poder recibir el pago y que la aplicación esté funcionando también por ese fin. Y por último tenemos el Contact a Salesperson, que abriría otro formulario aparte que enviaría al vendedor seleccionado un formulario con el contacto del cliente final que estaría viendo la aplicación en ese momento. Ahora, ¿cómo configurar esto? Esto se hace desde el Admin Panel. Tenemos un nuevo botón que se llama Forms y aquí podemos empezar a crear nuestros primeros formularios. Tenemos los tres tipos: Reservation, Lead Generation y Quote Generation. Quote Generation es el que estaría enviando el PDF y vamos a ver cómo podemos ir seleccionando qué campos necesitamos y vamos agregándolo al formulario que se ve a la derecha. Estos campos los podemos modificar de orden, podemos eliminarlos, podemos agregar más. Entonces esto es totalmente editable. Tenemos que poner el título de nuestro formulario, que le vamos a poner Quote Generation en este caso. Y podemos guardar de una vez nuestro formulario. También podemos crear un formulario externo que va a enviar al cliente a una URL o una aplicación externa y va a enviar un parámetro. Esto funciona si tenemos un cotizador externo que solo necesita identificar, por ejemplo, el nombre del apartamento, el nombre del label, del short label. Entonces esto va a hacer que con el mismo botón, al pulsar, vaya al URL del cliente y habrá exactamente la página con el parámetro que deseamos. Aquí ponemos entonces la URL necesaria, que puede ser el cotizador externo. Y decidimos qué tipo de propiedad o qué tipo de parámetro vamos a enviar. Podemos decir también que se envíe exactamente el label short de la unidad y va a construir la siguiente link con esta base. Tenemos entonces ya un quote ya creado, podemos crear otro. Puede ser Lead Generation. Vamos a encontrarnos con una pantalla bastante similar. Recordemos que es el que envía el contacto del usuario final desde la pantalla de contacto hacia el mail del vendedor. Ya vamos a ver un poco más adelante también cómo descargar estos datos. Podemos hacer lo mismo, podemos agregar nuestros campos, los campos que necesitamos, un mensaje por gracias por contactarnos y ya creamos nuestro formulario. Podemos desactivarlo, podemos activarlo. Súper importante que para que esto funcione, en las aplicaciones finales necesitan tener un archivo de UI actualizado. Siempre descarguen y siempre actualicen los últimos archivos, tanto de UI como del editor. La UI está siempre en el helpdesk, la pueden encontrar en la sección de descarga y el editor siempre va a estar en el admin. Aquí tienen Download Engine, el botón. Para descargarlo entonces, tenemos otros tres botones que son Leads, Quotes y Reservation. Estos son la información que está absorbiendo nuestros tres formularios. Y aquí vemos, por ejemplo, en Leads, todos los formularios que tenemos activos creados. Aquí podemos seleccionar específicamente el formulario que necesitamos descargar y que esté activo y podemos descargar toda su información en un Excel. Clicamos Export y se nos va a descargar un Excel. Aquí podemos ver entonces todos los datos de todas las personas que han dejado su contacto, que necesitan más información y podemos entonces tomar otras acciones de marketing para ellos. Nos va a llegar su correo, todos los campos que nosotros agregamos. Si necesitamos que absorba teléfono, correo, otro tipo de campos, puede ser. Aquí vemos entonces, esto me parece, son quotes. Todas las personas que han solicitado cotizaciones, en qué apartamento lo han solicitado y su información, su nombre, su mail y quizás si necesitamos configurar un mensaje, justamente es cosas que le gustaron del apartamento. Usualmente solo con ver la propiedad y la unidad que está solicitando el cliente ya sería suficiente para tomar acciones de marketing hacia ellos. Y luego tenemos en Reservation las reservas que fueron ejecutadas a través de la aplicación. Esta reserva las podemos configurar cuánto va a ser el monto, cuál va a ser los términos y condiciones. Y esta reserva en particular tiene un costo extra, el módulo de Reservations, que va a ser publicado próximamente. Adicionalmente a esto tenemos nuevas propiedades que pueden ser agregadas a
a las unidades tenemos mixed number, mixed text y mixed label. Estos son propiedades que son editables desde el admin, que pueden ser números, pueden ser textos o pueden ser label. Esto es súper útil si de repente necesitamos poner una propiedad que no esté precisamente en house, como torres, por ejemplo, como cocheras, por ejemplo, si tiene oficina o no, por ejemplo, toda esa clase de cosas que no son genéricas para muchos proyectos, podemos utilizar mixed label, mixed text y mixed number. Aumentamos también el número de links externos de 4 a 8 y fue agregado el lote como categoría de escena. Esto hace que se puedan alquilar o vender lotes en la aplicación también. Era algo que antes no teníamos y fue bastante solicitado. Bien, vamos a entender entonces la ronda de preguntas y consultas. Bien, tenemos cuál sería la diferencia entre direct y ambient light, para qué sirve el valor de light sphere radius. Bien, el light sphere radius comentaba que incide sobre la definición de la sombra sobre nuestro proyecto. Si nosotros tenemos un light sphere radius muy amplio, las sombras van a ser más borrosas. Y si tenemos un light sphere radius menor, de 1 a 5 más o menos, las sombras van a ser mucho más definidas. Realmente incide más que todo en eso, en la definición de las sombras, y está bueno utilizarlo y saber para qué sirve justamente eso. ¿Cuáles serían las condiciones a tomar en cuenta para hacer attach de ciertos objetos? Bien, está muy buena esa pregunta. Usualmente tenemos cosas que se repiten bastante en una escena, sobre todo en exterior. Podemos tener muchos carros de un solo tipo, de un solo modelo, por ejemplo. Podemos tener muchos postes de luz, podemos tener muchas personas. Entonces, para que cada poste de luz en particular, si tenemos por lo menos unos 50 postes de luz en la escena, no queremos que cada poste de luz tenga su propio espacio de light map y no queremos queremos optimizar eso, queremos hacer que todo sea un solo objeto, que se pueda modificar más fácil, que los tiempos de bake se reduzcan, que las aplicaciones corran más rápido. Entonces, si tenemos muchos objetos de un solo tipo, como postes de luz, como carros, como foliaje, esa clase de cosas que se van repitiendo muchísimo en las escenas, podemos hacer attach de todos ese tipo de objetos. Lo que les recomiendo es hacer attach por un solo tipo de objeto. Mezclando se nos puede complicar un poco más la cosa. O sea, si por ejemplo necesitamos mezclar postes de luz con foliaje, se nos puede mezclar un poco las cosas porque luego se crea otro multimaterial que incluye el foliaje y el acero del poste, por ejemplo. Entonces, lo que les sugiero es utilizar un attach por una serie de objetos que tengan las mismas características y volver a hacer el unwrap de todos esos objetos. Esos objetos necesitan tener un campo de V donde cada uno de los polígonos ocupa su propio espacio. ¿Qué ejemplo das de los tamaños de los light maps por objetos? Bien, vamos a ver si puedo abrir una escena acá. Básicamente los principios son los mismos. Hay que tener muy en cuenta la vista final del proyecto y dónde va a estar ubicada la cámara. Si la cámara está muy lejos y hay un objeto que está muy pequeño y muy oculto en la escena, no vale la pena ponerle una resolución de light map altísimo. Mientras menos se vea el objeto en la cámara, o sea, en la cámara final, en la cámara cuando nosotros estamos corriendo la aplicación, menos va a ser la resolución de ese light map. Mientras más grande se vaya viendo ese objeto y más detallado se vaya viendo ese objeto en la cámara, le vamos agregando entonces más resolución al light map. Podemos hacer una prueba abriendo una escena. Mientras tanto voy respondiendo a la pregunta. Dice, ¿conviene hacer attach de objetos en escenas internas? No tanto, porque las escenas internas no son tan complejas como exteriores. Pueden hacerlo si necesitan optimizar esa escena en particular, pero la escena que más peso va a tener en toda su aplicación es la escena exterior, es la que más polígonos va a tener, es la que más objetos va a tener. Entonces, ¿conviene hacer attach de objetos de escenas internas? Si realmente puede convenir hacer attach, pero tienen que equilibrar entre el tiempo que va a tardar hacerles que ustedes hagan eso y realmente el poco beneficio que se va a notar realmente en el resultado final. En cuestión de optimización, sí, obviamente conviene siempre hacer attach en todo lo que podamos. Vamos a ver entonces una escena de exterior.
Se pueden usar plugins de 3 Max para luego exportar en Houst. ¿Qué tipo tendrías que decirme específicamente qué tipo de plugins? De todas maneras, nosotros sí tenemos un plugin específico que es este, el 3 Max eh, House Script, que es este. Clicar este botón simplemente va a importar, a exportar todo lo que está en la capa de export y va a estar lista y preparada la escena para Houst. No sé si te refieres a otro plugin en específico que puedes inspeccionar. Lo importante es que la escena de FBX tiene que cumplir ciertos requerimientos para House. Tiene que tener el eje Z superior vertical, tiene que estar en metros, tiene que tener todas las texturas, tiene que ser un formato específico, así que lo que sea el plugin que utilicemos, tiene que siempre exportar esos datos en particular. Vamos entonces a inspeccionar esta escena en particular. Nosotros tenemos objetos como este pequeño foliaje acá, por ejemplo. Si la cámara final va a estar de este ángulo más o menos, no vale la pena que nosotros tengamos este objeto separado y con una resolución de 1024, por ejemplo. Es por eso que este tipo de objeto fue hecho un attach general de todos los tipos que son iguales de objetos y fue asignada una resolución de 256 nada más para todos estos objetos. Si nosotros tenemos objetos muy pequeños, vamos a crear un objeto pequeño acá. Un objeto muy pequeño como este, puede ser un vaso, puede ser una pequeña señal de tránsito, lo que sea. Y la cámara final va a estar de esta manera, va a estar en esta distancia. No vale la pena en absoluto que ese pequeño objeto, que ya hasta se pierde, está aquí muy pequeño, tenga una resolución de 1024. Sería totalmente nada óptimo. Un objeto como este fácilmente puede estar atachado con otros y utilizar una resolución de 64. Ahora, objetos grandes que sí van a ocupar la cámara, como de esta fachada completa, fíjense que se está utilizando un bake, una resolución de 1024. Es un objeto considerablemente más grande y que en la cámara, en el espacio en la cámara, ocupa muchísimo más de importancia. Entonces, básicamente uno de los mejores principios para aplicar las resoluciones de Lightmap es considerar en la cámara final cuál va a ser el tamaño de este objeto y qué tanto de la cámara va a ocupar. Ahora, otra cosa diferente, si la cámara final de este proyecto esté así, obviamente necesitamos mucha más resolución para este objeto. Entonces, a tomar en cuenta siempre, una de las mayores cosas importantes es qué tan lejos está la cámara y qué tanto va a ocupar el objeto en la cámara. Plugins de generar ventanas, muros y vegetación. Bueno, para eso justamente tenemos el Wall Generation Script. Siempre es totalmente recomendado utilizar esto. Tenemos varios documentos y varias documentaciones en el helpdesk, tanto para los que están empezando o quieren aprender esto, y para los avanzados que quieren modificar un poco más el script, que quieren hacer que haga exactamente lo que necesiten. Hay plugins particulares, sé que Blender tiene objetos en particular que se van creando y se van arrastrando. Hay varios plugins y varios complementos para diversos programas 3D que no se los puedo recomendar yo en lo particular porque la verdad que no sé en qué estado quedan poligonalmente esos objetos. La ventaja es que justamente tiene el Wall Generation Script que sí les puedo garantizar y asegurar que lo que sea que genere ese script va a funcionar perfectamente. Así que pueden utilizar los scripts que refieran si quieren hacer render, si quieren hacer otro tipo de recorridos, pero si necesitan optimizar su tiempo en house y utilizar un script, utilicen por favor nuestro propio script. Es el más óptimo y el más recomendado para esto porque les podemos garantizar que va a funcionar. Puede ser un poco difícil los primeros momentos que uno lo está aprendiendo. Eso es normal, cada vez que aprendemos algo nuevo se nos hace un poco difícil los primeros días, las primeras horas de ejecución, pero al final va a valer absolutamente, totalmente la pena. Cuando estemos levantando y amoblando escenas completas de interior en media hora, en una hora, vamos a ver que realmente nos estamos ahorrando muchísimo tiempo que podemos aplicarlo y podemos utilizarlo en otras cosas. Muy bien, ¿alguna otra pregunta tenemos? Perfecto, entonces vamos a dar por terminado este webinar. De nuevo, muchísimas gracias por
por asistir. Le vamos a enviar tanto el video como la presentación de PowerPoint y varios documentos interesantes. Tenemos un documento de valores de luces que está bueno que lo tengan a la mano cada vez que vayan a hacer luces en house. Tenemos paquetes de luces también, así que le vamos a enviar absolutamente todo eso para que sus proyectos en adelante mejoren en calidad y en tiempo. Entonces, estamos en contacto, estoy a la orden como siempre en el helpdesk. Ya saben cómo contactarme la mayoría de ustedes, así que nos vemos en la siguiente oportunidad. Y muchísimas gracias. El mail lo estarían recibiendo en unos minutos, así que, bueno, nos vemos en las próximas oportunidades y muchísimas gracias.